Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Tercera Llamada Radio, en el programa diseñado para servir a ustedes, Señales Ocultas, con los medios de contacto, Twitter, Instagram, Facebook, como 3A Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, en las instalaciones de Internacional Tercera Llamada AC. El día de hoy, tenemos pendiente la segunda parte del tema que tocamos hace una semana y que ahorita empezaremos. Por lo pronto quisiéramos mandar, si nos hacen favor, a quienes nos hacen favor de escucharnos, un afectuoso saludo hasta España, quien por medio de iVox.com sigue nuestros audios en la madre patria. Un saludo, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su apoyo, es importante para nosotros que nos dediquen su tiempo, de verdad, mil gracias. También un caluroso saludo hasta Punta del Este, allá en Uruguay, a Lima, Perú. Queridos amigos, muchas gracias por toda la información que nos comparten y estamos analizando, porque de verdad el mundo está cambiando y de una manera impresionante. El día de hoy, acompañado de un gran panel de queridos amigos y colaboradores, vamos a tratar el tema con la presencia del licenciado Osiris Rodas. ¿Cómo estás, Lic? Bien, muchas gracias, y de verdad agradecer nuevamente el favor de la invitación, licenciado. Buenas noches, bienvenidos aquí a Señales Ocultas. Muchas gracias, se va a poner muy interesante, sí, ¿verdad? Por supuesto, claro. Licenciado Raúl Ortiz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias nuevamente por la invitación y bueno, pues aquí para seguir con la charla que quedamos pendientes, ¿no? Que dejamos pendientes. Muy bien, muchas gracias. Don Alfredo Herrera, ingeniero, ¿cómo está? Pues, ¿cómo me ve? Pues para no ser importado, como dice usted. Muy bien. Del país. Sí, muchas gracias. Pues muy buenas noches, muchas gracias, Juan Ramón, por hacerme esta invitación y muy honrado en participar con este panel. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a usted. Israel Rodríguez, que hace 8 días no pudiste venir porque te enfermaste. Sí, ¿no? me enfermé. No, pues yo me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes, para dar mi punto de vista a este tema, ¿no? Que a veces, pues se mantiene escondido, ¿no? No está tan a la vista de todos y yo creo que esa es la intención, ¿no? De este programa y encantado de estar aquí con ustedes, muchas gracias. Pues bueno, quedamos pendientes con el tema del día de hoy que se llama Contactados. ¿Es una verdad? ¿Es un mito? ¿Es una fantasía o es un mercado? La semana pasada el tema se quedó muy interesante. Yo quisiera pedirle al ingeniero Herrera, si es tan gentil y sin más preámbulos, ingeniero, ¿qué le parece si comenzamos? Comenzamos. Pues bien, muy buenas noches, estimados amigos. Miren, déjenme decirles lo siguiente: para que haya un contactado, necesita haber un contacto, porque entre contacto y contactado existe un mensaje. Por lo tanto, vamos a hablar en primera instancia de los tipos de contactos que se dan. Estos tipos de contactos básicamente son 3. Uno, que es ultraterrestres. Esos están formados por los seres de luz, guardianes de otros planos y dimensiones. Estos seres de luz son diferentes a los que habla Corrado Malanga, porque aquellos son entes de luz y estos son seres de luz con una alta evolución. Son muy diferentes. Aquellos son prácticamente parásitos energéticos y estos son seres evolucionados. Es totalmente diferente. Que pertenecen tal vez a una dimensión superior a las que ha podido analizar. Normalmente estos pertenecen a la serie a la 13, a la 13ª dimensión. Bien. De donde vienen los Melquisedec. Perfecto. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, diciendo eso, reiterando, digamos, son ultraterrestres, que son los seres de luz, guardianes de otros planos y dimensiones. Los extraterrestres, que son con los que estamos más relacionados, son seres que provienen de otros mundos. Una de las explicaciones más usuales para la presencia de los ovnis en cielos de la Tierra. Y aquí hay razas extraterrestres que son muy parecidas morfológicamente a nosotros. Tienen cabeza, tienen 2 brazos, tienen 2 piernas, tienen una nariz y una boca. Hay algunos de ellos que no tienen oídos.
Las razas más conocidas por las visitas y posibles contactos con humanos en la Tierra son básicamente los siguientes. Hay muchos, cientos, pero los que más inciden en la Tierra son los siguientes. Los negativos, voy a hablar de los negativos, porque aquí en este grupo hay negativos y hay positivos. Hay gente que, hay extraterrestres que le hacen daño a la humanidad y hay otros que buscan todo lo contrario, tener que despertemos nuestra conciencia, que tengamos una evolución. Dentro de los negativos voy a tratar rápidamente 3. Los primeros y los más peligrosos son los reptilianos. Son reptiles antropomorfos cuya civilización se expandió desde el sistema Alpha Draconis, por lo que también se les llama draconianos. Poseen un gran poder psíquico y se alimentan de energías negativas como el miedo y el odio. Actualmente controlan al mundo en las sombras, camuflándose entre la élite gobernante de nuestro planeta. Esos son los responsables de la conspiración. Sí. Son los principales. Hay otros que se llaman los grises. Esos grises son seres delgados de cabeza grande y ojos negros y rasgados. Proceden de la constelación de Orión y del sistema estelar de Zeta Reticulis. La mayoría son clones, ojo, la mayoría son clones, por eso estos no pueden ser una raza. De estos existen unos cuantos, no son muchos, todos los demás son clones, y esos clones son realmente no es razas, puede llamársele entes biológicos extraterrestres. Entes biológicos extraterrestres, no tienen emociones, no tienen alma, no tienen sentimientos, son clones. Bien, estos son los ejecutores de la mayoría de las abducciones, precisamente porque andan buscando tener un alma, que esa es una de las teorías que hace Corrado Malanga. Y de ahí, estos son los principales responsables de todas las abducciones, los principales. Bien, hay unos, los otros son los nibiruanos o Anunnakis, es el nombre dado por los sumerios a sus deidades que provenían de un planeta llamado Nibiru. Según las tablillas sumerias, ellos se habrían mezclado su propio gen, que ya era mitad humano y mitad reptil, con los homínidos, produciendo así la raza humana, al menos hace 200,000 años. Bien, esos serían los negativos, los que más abundan. Dentro de los positivos están la raza de los lirianos. Fueron los primeros, y yo le llamo humanos porque son, nada más porque en un momento dado podemos saber que son lirianos, son extraterrestres, pero son prácticamente iguales que nosotros. Es más, son más guapos que nosotros. Así. Fueron los primeros humanos de nuestra galaxia en su constelación de origen Lira. Iniciaron una poderosa civilización, se les considera progresivos. Debido a la invasión de su zona espacial por parte de los reptilianos, esos malvados reptilianos andan en todos lados, se vieron en la necesidad de luchar contra ellos para poder sobrevivir. En su vida fundaron colonias en otros sistemas estelares, siendo los pleiadianos algunos de sus descendientes. Estos pleiadianos, que a continuación vamos a hablar de ellos un poco, esos son los responsables de muchas cosas buenas que han sucedido en el planeta y de que todavía el planeta exista como es, porque ellos han intervenido para salvar de catástrofes a nuestro planeta a través de su poder, estos pleiadianos. Entonces, estos pleiadianos son habitantes de las Pléyades de Tauro, conjunto estelar al que también pertenece nuestro Sol. Son humanos altamente evolucionados que vibran en amor y en armonía. Son más altos que nosotros y se les reconoce además por ser rubios de ojos azules. Fíjense. Debido a esto también se les llama nórdicos. Para protegerse de los reptilianos formaron un conglomerado de razas con naciones amigas llamada Federación Galáctica. Estos. Organismo que toma las grandes decisiones de la Vía Láctea. Una de sus preocupaciones es ayudar a evolucionar espiritualmente a los humanos terrícolas. Les decía yo la vez pasada de que si hay 12 dimensiones, ellos se encuentran, por decirles algo, en la séptima. Para poder evolucionar tienen que ayudar a los que se encuentran abajo de ellos, para que ellos entonces vengan a ocupar la séptima y ellos salten a la octava. A ellos se les mide por las acciones que hacen en beneficio de las dimensiones anteriores. Bien, esos son los pleiadianos. Veganos.
Proceden de la estrella Vega de la constelación de Lira. Descendieron de los lirianos. En apariencia física, ellos poseen una piel más oscura, pareciéndose más a los pueblos aborígenes americanos. Ellos también lucharon contra los reptilianos. Se han acercado a ciertas personas en la Tierra para ayudarlos a evolucionar espiritualmente. Y finalmente los arcturianos. Fíjense qué sorpresa se lleva uno. Estos son los creadores de los círculos de cosecha. Sí, nos había comentado la semana pasada. Los arcturianos. Los habitantes de Arcturus son una de las civilizaciones más avanzadas en esta galaxia. Su piel es verde escamosa, tienen ojos muy grandes y almendrados y solo poseen 3 dedos en sus manos. Tienen la habilidad de mover objetos con la mente y son totalmente telepáticos. Su preocupación es educar a los humanos y llevarlos a la 4ª o 5ª dimensión, contactándolos a través de los sueños. Son los creadores, como les decía, de los círculos de cosecha. Bien, finalmente, dentro de estos grupos está el de intraterrestres. Estos intraterrestres obviamente se encuentran en el interior de la Tierra. Son seres que habitan bajo la corteza terrestre, muchas veces vigilantes de lugares sagrados. Podría tratarse de sobrevivientes de antiguas supercivilizaciones que habitaron el planeta en la superficie. Hoy están ocultos en sus retiros interiores y se habla que están en Acacor, en la cueva de los tallos, Paititi, en el desierto Paititi, en el desierto de Gobi, sí, que son refugios de esta gente y que ellos poseen la verdadera historia del origen de la humanidad. Sí, y sobre todo que esos refugios están perfectamente seleccionados para poder resistir que los océanos pasaran hacia el interior de la Tierra por su altitud, por sus características de montaña. El agua no iba a penetrar en esas oquedades. Por ejemplo, en Acacor, a pesar de que está pues relativamente cerca el mar, en el diluvio, por ejemplo, no llegó el agua a inundar esas cuevas. Lo mismo pasó en la Cueva de los Tallos, lo mismo pasó en Paititi, y así, como hemos comentado, vamos a ir ascendiendo hacia el norte del continente, y Valle de Santiago en México se supone que es la otra entrada, y tampoco existe la posibilidad de que se inunde, porque son cráteres volcánicos. Y fíjese que uno puede evitar que se llene, por ejemplo, esta botella, simplemente poniendo una burbuja encima. Sí. Y el líquido no lo pasa. Sí. Es un proceso físico-químico. Bueno, oiga, ingeniero, una pregunta. Esa clasificación que usted nos hace, sí, estaría muy bien que pudiéramos aclarar las diferentes corrientes de pensamiento, porque mencionaba usted a Corrado Malanga, que él en sus estudios habla de que las 12 especies de extraterrestres que ha podido estudiar, ninguna es benévola para la humanidad. Yo quisiera preguntarle, si me hace usted el favor de decirnos, esta clasificación de lo que son los extraterrestres positivos o negativos para la humanidad, ¿quién la hace? Los actos que definen esta clasificación, es decir, no puedo llamarle a un extraterrestre bueno cuando está haciendo puras cosas negativas para la humanidad. Los grises, por ejemplo, estamos siendo prácticamente testigos desde el siglo XX de todas estas atrocidades que hacen con la humanidad. Perfecto. No. ¿Cómo podemos entonces llamarle negativos? A lo mejor la pregunta no la hice de manera correcta. ¿Qué escritor o qué autor es el que genera esa clasificación? No tengo ningún autor, esto fue una... Es una investigación que usted hace, sí, y que llega y yo la estoy clasificando y le estoy dando la razón, el argumento por el cual lo considero negativo o lo considero positivo. Perfecto, entonces en base a lo que usted ha podido revisar de la bibliografía que existe en el mundo, puede llegar a la conclusión de que hay un grupo que son dañinos para la humanidad y otros que son benévolos para el crecimiento espiritual de los humanos, ¿no? Es así. Así es. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más, ingeniero?
Bien, nada más la parte de que es la hermandad blanca, la Sí. que son los intrahumanos, intraterrestres. Intraterrestres. Estos son los, y también son gente positiva, son gente buena para nosotros. Los intra, son gente que nos vienen a ayudar. Ujú. Y dentro de los extraterrestres hay algunas razas como los lidianos que acabamos de ver, los veganos, los pleyadianos y los arturianos. Bien. Una pregunta, ingeniero. ¿Los intraterrestres viven entre nosotros? ¿Están entre nosotros? Están por debajo de la corteza terrestre, Ok. no viven con nosotros. ¿Ellos tienen la habilidad de salir a la Tierra? Normalmente no salen, no tienen necesidad de salir. Tienen su propio mundo, su propio sol, su propio clima, su propia, No tienen ninguna su necesidad de propia salir. estructura biológica, ¿no? Su cadena biológica en el inter de la Tierra. Es confuso porque de repente hay quienes afirman que incluso intraterrenos hay reptilianos. Debe haber. Entonces habrá capas intra la corteza de la Tierra, estará dividido en ahora sí llamémosle civilizaciones, ciudades que ocupan diferentes planos del subsuelo, ingeniero. Yo me iría más bien a tratar de explicar este fenómeno desde el punto de vista dimensional. Es decir, todas las dimensiones coexisten. Lo único que las diferencia una de otra es la longitud de onda De la vibración Ujú. energética. Bien, Pero todas coexisten. ok. Y nosotros y la gente que vive en una determinada dimensión, su conciencia está conectada a esa longitud de onda. Por esa razón, alguien que está desarrollándose como nosotros en la tercera dimensión, no podemos hacer un salto a la cuarta hasta que no tengamos una preparación que nos permita conscientemente estar conectados con esa longitud de onda. Alcanzar un nivel de vibración mayor que obviamente se va a lograr con el despertar de la glándula pineal que habíamos comentado y la espiritualidad que nos permita comprender con mayor claridad el sentido de vivir. Exacto. Bien, licenciado Ortiz, tú nos ibas a hablar de ¿qué nos traes, qué nos preparaste? Pues mira, yo creo que continuando con lo que nos está explicando el ingeniero Herrera, prácticamente hay muchas dudas de quiénes realmente nos están gobernando, quiénes están visitando, quiénes nos están invadiendo, puesto que hablamos de seres buenos y malos. Uh-huh. Por ejemplo, los buenos, ¿quiénes son los buenos? Pues ya nos comentaba aquí el Inge, los pleyadanos, Veganos, Veganos. arturianos. pero realmente, ¿qué nos traen? ¿Qué enseñanza nos traen? ¿Por qué son buenos? ¿Realmente qué nos están dejando? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Para qué nos contactan? A ver, déjame ver si te voy entendiendo. ¿Quieres decirnos que si la labor es llenar el mundo de espiritualidad y mostrarnos un camino de superación y de trascendencia, se están equivocando? No están cumpliendo cabalmente la misión que deben ejercer porque el mundo está de cabeza, porque está muy violento, porque está muy materializado, porque está muy carente de conciencia. ¿Nos estás tratando de decir que les está fallando su labor? Yo creo que no es tanto que a ellos les falle su labor. Realmente, ¿qué les está impidiendo para que su labor nos llegue a nosotros? Que nosotros realmente los entendamos, que seamos unos buenos discípulos y nos quitemos de lo que estamos viviendo, ¿no? Si nos están dejando mensajes, ¿cómo los debemos de interpretar? Por ejemplo, licenciado Rodas, hablábamos en el programa pasado del libre albedrío, que no pueden de alguna manera inmiscuirse, entrometerse en el actuar del ser humano. Entonces, comenta ahorita el licenciado Raúl Ortiz que cuál es el sentido de sus mensajes, cómo nos quieren enseñar, qué nos quieren... ¿Eso no es entrometerse? Considero que no, licenciado. Mira, desde mi punto de vista y analizando todas las corrientes que existen en este tema, hace un momento manifestaba el ingeniero
las categorías que existen en este tipo de seres, ¿no? Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante. Me voy a meter un poquito, no me quiero adelantar, pero por ejemplo, el ingeniero Secua, Alberto Secua, él dice y sostiene en cada una de sus conferencias que todos estos seres, incluso los grises, que él se ha topado de frente con los grises, solamente quieren la evolución, la mejora para la Tierra, para los seres humanos, ¿verdad? Aquí existe la incongruencia de aquellos contactados que han sido lesionados por los mismos extraterrestres, ¿no? O estos seres, ¿verdad? O sea que existe una información y una desinformación. Totalmente, licenciado. Ajá. Entonces, para nuestros amigos, permíteme, no seas mal, para nuestros amigos que tal vez no hayan escuchado hablar del ingeniero Alberto Secua, se dice ser el ingeniero Alberto Secua un contactado por extraterrestres desde hace muchos años, quien desde los finales de los 80s y los 90s se da a conocer en su dicho como una persona contactada por diferentes razas alienígenas. Efectivamente. ¿No? Que ahorita lo mencionaremos. Entonces, perdón, te interrumpí. Decías que él se ha topado incluso hasta con grises. Así es. Y que todos quieren una mejora para la humanidad, según el ingeniero Secua. Efectivamente. Pero también existen otros que dicen que los lesionas, los abducen, les hacen experimentos genéticos, incluso hay mujeres que manifiestan haber sido fertilizadas por ese tipo de razas. Así es. Entonces, ¿cómo no meterse? ¿Cómo no entrometerse? A ver, entrometerse es para bien o para mal. Por supuesto. Es entrometerse. Claro. ¿Por qué de repente nos topamos, ingeniero, queridos amigos, con la idea de que no se pueden entrometer? Claro. Pero las diferentes corrientes de pensamiento aceptan que están para bien o que están para mal. Totalmente. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Señales Ocultas. No se vayan, volvemos en 2 minutos. Estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos aquí en Señales Ocultas. Entonces nos quedamos que son buenos, son malos, pero de todos modos intervienen. Sí, por supuesto. A favor o en contra de la humanidad. Tal vez haya quien pueda pensar que eso impide el desarrollo espiritual y el crecimiento natural que los seres humanos debemos tener. Claro. Sin embargo, estaría bien observar esto, a ver qué opinan ustedes, queridos amigos. Miren, notan que los seres humanos les damos a las personas que son muy bellas, que tienen una apariencia física agradable, les damos la característica inmediata de ser buenos. Sí. Por sus características físicas, a los que son altos, rubios, de ojos azules, con la cara angelical, ya les damos, por ejemplo, la clasificación de que son buenos. Bien, ahora, don Raúl, ¿cómo saber si alguna persona ha sido abducida? Bueno, yo creo que los entes que nos dejan marcas los consideramos entes malos. Por ejemplo, los grises, para saber de una manera si somos abducidos por un gris, que son gente que nos investiga o entes que nos investigan, pues nos dejan ciertas características o tenemos ciertas características, como por ejemplo pesadillas constantes, tenemos enfermedades inexplicables que se nos pueden quitar de la noche a la mañana, nos aparecen, así como nos aparecen se nos pueden quitar, pérdida de tiempo y espacio. Estamos en este momento aquí, podemos tener algún desmayo, algún colapso y despertarnos en 5 o 6 horas y no saber qué pasó realmente. Amanecemos o tenemos sangrados en la nariz, dolores de cabeza en la parte posterior, marcas en el cuerpo inexplicables, pueden ser marcas como cicatrices, erosiones en la piel, y sobre todo lo que es en la parte de atrás de los oídos, y
Y esto nos genera una psicosis constante, puesto que estamos viviendo algo inexplicable y no lo podemos comentar a nadie porque van a pensar que estamos locos, ¿no? Siento que esas son las características que tienden a tener los abducidos por los grises. Ahora bien, en cuestiones de un contacto con un ser de luz, un ser bueno como lo estamos denominando ahorita, pues prácticamente es la presencia de algo angelical, que lo podemos confundir con lo divino, pero tampoco le damos una credibilidad como tal. Quizás nos pueden llegar a dejar un mensaje, pero si no nos dejan ese mensaje, no le damos la credibilidad como tal. Siento que esas son las características. Independientemente de que estas personas vienen y nos visitan, yo considero que todos tenemos un contacto, aunque no directo, con este tipo de seres. ¿Cómo tenemos este contacto? Bueno, pues prácticamente estamos hablando seguidamente de los reptilianos, que son los que nos hipnotizan de una u otra manera por medio de la televisión, periódicos, radio, ahora el internet, y hacen que cometamos errores garrafales, como por ejemplo lo del chico de Monterrey. Hace unos días lo vivimos. ¿Cómo te puedes explicar que un joven de repente sienta la necesidad de matar? Lo publica y al otro día mata a sus semejantes, ¿no? ¿Quieres decir que las personas que pueden haber sido abducidas las podemos considerar sujetas de control de los actos que puedan cometer por parte de los extraterrestres? ¿Que haya una influencia en su proceder por la abducción que tuvieron? Así es, siento que son manipulados, son manipulados para cometer actos totalmente que no están en su control. Sí, porque haz de cuenta, diríamos, es que psicológicamente o de manera psiquiátrica, pues tiene algún tipo de trastorno o enfermedad. Sin embargo, está faltando ese factor también, ¿no? Porque entonces cada vez hay más gente enferma de la mente, cada vez hay gente que requiere medicamentos de control para su conducta, cada vez hay más personas que necesitan acudir con profesionales de la salud mental, pero sin embargo estamos dejando afuera ese contexto. Habría que profundizar para investigar si las personas que tienen ese tipo de conducta, que es lesiva para la sociedad, en su pasado o inmediato anterior, no han tenido experiencias que puedan indicarnos una abducción. Es lo que nos estás queriendo decir. Así es. De hecho, ¿cómo poder explicar que una persona que está conviviendo en sociedad, que ha tenido la experiencia de poder tener compañeros, amigos, de repente tenga un desequilibrio mental? Un cambio totalmente radical en su conducta. Exacto. Sería muy interesante, ¿no, ingeniero? Sí, yo quisiera aclarar este punto, si me permiten. Mi punto de vista es este. Una cosa es la abducción, que generalmente busca hacer experimentos de carácter genético en beneficio de los extraterrestres. Esa es la abducción desde mi punto de vista. Y el contacto es otra cosa. El contacto es un mensaje para beneficio de la humanidad. Son cosas totalmente diferentes. Sí, por supuesto. Permítanme discrepar al respecto, señor ingeniero. Sí. Mire, Hay contactos para bien y para mal. pero Eso al sí. fin y al cabo es abducción. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, las gentes contactadas en algún momento fueron llevadas a esas naves voladoras. Para bien o para mal. bien o para mal, pero es abducción, ¿verdad? Ahora, generalmente. Sí, en el contexto, abducción significa sustracción, quitar de donde está, con tu voluntad o sin ella. Efectivamente. Sí, ahora,
Sí, puede ser que sea con fines positivos o negativos para el individuo. Así es. Pero ¿qué les parece? A mí creo que sería más adecuado. Al final son contactos, los dos. Sí, por supuesto. Pero para poder definir, creo que tiene usted razón, ingeniero, para poder definir aquellos que son nocivos para el ser humano, llamémosle abducción. Y aquellos que son positivos para él, o que supuestamente deben serlo, ¿por qué no les llamamos contacto? A pesar de que los dos puedan ser contacto, para crear esa diferencia que nos ayude a marcar la línea entre las cosas que pueden beneficiar al ser humano y aquellas que le pueden dañar. Claro. Sí tienen toda la razón, también tú, licenciado, en el sentido de que son contactos. Sí, bueno, para bien o para mal, los dos tuvieron el contacto con un ser extraterrestre, dimensional o intraterreno. Claro. Existe el contacto, pero sí estaría bien que pudiéramos decir, aquella persona que fue abducida, ya nada más el hecho de nombrarlo nos va a decir que se practicaron en ello experimentos biológicos para beneficio de la raza extraterrestre que lo sustrajo del lugar donde estaba. Sí, por supuesto. Y que el contacto se da para darle un mensaje o entregarle algún conocimiento o algún, porque también se da algún don sobrenatural, claro, a la persona con quien se entabla el contacto. ¿Sí está bien así, ingeniero? Sí, porque aquí también habría que ver el término canalización. Sí. Y desde el punto de vista de usted todos esos serían, a final de cuentas, abducidos. Y para mí no. Para mí, abducido es el que lo toman y normalmente es contra su voluntad, sí, no es con su voluntad. Lo toman contra su voluntad y hacen experimento genético en beneficio de la raza extraterrestre. Sí. Ahí no les importa poco qué suceda con el humano. Y lo pueden volver a traer o lo pueden matarlo. Para mí eso es la abducción. En el contacto no. En el contacto es un mensaje siempre con beneficios para la humanidad. Ahora, hay falsos contactos. Eso es hay falsos contactos, sí, donde están dando una desinformación, pero es a través de un mensaje. Claro. ¿Sí? Entonces, dan una desinformación en beneficio de la raza extraterrestre. Claro. Algo a través de un simple mensaje. No hay nada de un contacto físico con los extraterrestres. ¿Qué tipos de Perdón, sí, ingeniero, perdón, lo interrumpo. Puede ser a través de... Y la telepatía de un medio telepático no es como lo entendemos, no se transmiten pensamientos. Lo dijo uno de los contactados de CIRCAC, lo dice en el último congreso, habla de lo que es telepatía, y dice: la telepatía es la transferencia de emociones, imágenes e ideas, no de pensamientos. Y es ahí donde puede haber una manipulación por parte del contactado. A veces de manera pensada y a veces impensada. Porque depende entonces ya esas emociones, imágenes e ideas que le transmiten, quedan mucho al criterio, al buen criterio de la gente que lo está interpretando. ¿Y cómo lo pasa? ¿Sí? Lo explica muy bien esa parte de la telepatía. No es como lo pensamos. No es que yo te estoy diciendo, abre la puerta. No, te estoy mandando imágenes y tú las interpretas como tu libre albedrío quiere. Claro. ¿Sí? Ahora, es una gran responsabilidad del contactado para con el extraterrestre y para con la raza humana y para con él. Porque debe estar sano desde el punto de vista mental, desde el punto de vista espiritual, para tener con un compromiso que pasar el mensaje real que le está pasando o está recibiendo del contactado, del contacto. Oiga, ingeniero, pero además esa higiene, esa salud debe estar totalmente equilibrada para que no sean sus propios pensamientos los que le estén dando instrucciones. Sí. Para que no sea su propia imaginación
Sí. la que le esté dando el mensaje telepático que en ese momento pueda suceder. Y esto lo comento porque muchas de las personas que presentan alguna enfermedad mental manifiestan recibir mensajes telepáticos de seres que no habitan aquí. Les pondré un caso, por ejemplo. En uno de los programas anteriores manejamos las sectas que se hicieron famosas en el mundo, y aquí estaba una que se llamaba La Puerta del Cielo, no soy productor, si no mal recuerdo, y resulta que el líder de esta secta decía que tenía comunicación telepática con extraterrestres y que iba a llegar una nave que ya estaba incluso sobre ellos, esperando para poder llevar su alma y su espíritu a otro lugar, e indujo a todos sus seguidores al suicidio colectivo. Entonces, la persona que recibe ese mensaje debe estar totalmente equilibrado en su mente para poder discernir si es realmente el contacto de un ser que vive en otro mundo o en otra dimensión lo que le está dando, o su mensaje es producto de su propia imaginación y su propio pensamiento. Y ahí está muy difícil, ingeniero, muy peligroso, porque todo mundo corre ese riesgo, ¿no? Aquí lo curioso es esto. Son seres elegidos. Sí. Y no por ellos, ni ellos siquiera lo buscan. Son seres que los elige el extraterrestre, los prepara para recibir tal o cual mensaje, ¿sí? Y como el caso de Alberto Secua. A veces desde niños, ¿no? Desde niño, tiene 40 años y no había abierto la boca. Y de repente empieza a hablar. Él empezó a finales de los 80, ingeniero. Sí, pero tenía Secua. ya 40 años con esto. Con esos conocimientos. No en ese momento, no en ese momento. Pero él tiene ya 40 años de haber sido, según él, contactado. Fíjese que está muy interesante, porque yo le quiero pedir a mi productor que al final me permitan hacer una observación en especial sobre el ingeniero Secua. Yo no tengo el gusto de conocer ni a él ni a nadie. Sí conozco a alguien que dice tener contacto con seres de otro mundo, pero que también me lo ha demostrado, y ojalá algún día lo pueda convencer de que venga con nosotros. Sin embargo, todos los demás, nada más es su dicho. Evidencia. No hay una sola evidencia que a manera muy personal a mí me pueda convencer de que ese contacto existe, pero lo manejaremos al final. Entonces nos quedamos, ¿cuáles son los tipos de mensaje, ingeniero? Bueno, aquí, como tanto el contacto como el contactado pueden ser reales o verdaderos o falsos, o sea, hay de los dos, falso y verdadero, tanto el contacto como el contactado. Porque, a ver, a mí como reptiliano, por decirles algo, se me ocurre que voy a desmentir toda la información que están dando los pleiadianos. Sí. Y mando un mensaje, contacto a alguien, y a través de ese alguien le paso ese mensaje, pero es un mensaje falso. Viene de un ser malo que busca el beneficio de él y desmiente al supuestamente bueno. Y el contactado va a pensar que el mensaje que recibe es de alguien bueno. Porque no tiene capacidad de discernimiento, Sí. ¿sí? Y ahí sí puede haber una equivocación en la elección del reptiliano. Al reptiliano no le importa quién lo reciba, ni qué preparación tenga, ni qué choque cultural o desde el punto de vista de civilizaciones va a ocasionar. Simplemente le interesa mandar su mensaje y que su mensaje sea difundido. Sí. A diferencia de los otros, que sí los preparan para que tengan una cierta capacidad de aceptación de ese mensaje, sepan transmitirlo adecuadamente al resto de la humanidad. Y sin embargo, tampoco hay una sola evidencia. Como tal. De hecho, yo lo que considero es, nos están dando un mensaje. ¿Cómo lo interpreto? Y si la interpretación que yo le estoy dando es la correcta para yo explicárselo a mis hermanos, humanos, ¿no?
De lo contrario, estoy mandando una información errada por mi interpretación. Entonces yo creo que también muchos de los contactados malinterpretan esos mensajes, los malinterpretan, y muchas veces siento que hasta es en forma de lucro, ¿no? En forma de lucro. ¿Por qué? Porque de una u otra manera te mandan ciertos mensajes, los conoces, pero te los dejan a medias. Es que aquí, mire, por ejemplo, se dicen algunos contactados, dicen, a ver, y cierran los ojos, estoy diciéndoles que va a terminar la quinta raza. Qué novedad. ¿Qué novedad? Pues sí. La quinta raza aria, y debemos prepararnos para recibir a la sexta. Pues, conocimiento antiquísimo, ¿sí? Pero depende qué gente esté escuchando todo esto y le da credibilidad o no le da credibilidad. Por supuesto, y aquí a mí, déjenme, ahorita te quiero pedir, licenciado Osiris, que nos platiques sobre la primera información de contactados que nos vas a dar el día de hoy. Sí, claro. Sin embargo, antes de cederte la palabra, a mí me gustaría hacer esta observación. Sean buenos o sean malos, yo al mundo cada vez lo veo peor. Sí, por supuesto. Claro. Si la finalidad de los extraterrestres que contactan con humanos es ayudarnos a mejorar, esa mejora no es tan palpable. Seguro. Pero sí es más latente el contacto para mal. De alguna forma, el ser humano en masas hemos perdido el poder de la espiritualidad. Así es. Porque ya sea que nos matemos por dogmas religiosos, por bienes materiales, por política, por todo, como ya somos muchos millones de habitantes en el mundo, a veces cuesta mucho trabajo encontrar cuáles son los mensajes buenos que nos han dejado los seres de luz. Ahora, si la labor es en bien de la humanidad, pues debería ser dirigido al mayor número de la población. Claro. Así es. Si solamente se refieren al contacto, ahí se está cometiendo, creo yo, perdónenme si me equivoco, un grave error, porque al contactado se le da información que lo hace sentirse superior a los demás. Yo en estos temas he escuchado a personas que dicen tener contacto con entidades positivas, que hablan de una destrucción total del mundo y que se va a desaparecer el 80%, menos yo, porque yo soy bueno. Y cuando uno habla de la muerte de millones y millones de personas, a manera personal siento mucha congoja, porque sé que en el mundo hay gente buena, porque sé que en el mundo hay gente que vale la pena, pero que de alguna manera no hemos podido comunicarles cómo superar la espiritualidad para que el mundo material no los absorba, no los confunda y no los pierda. Entonces, si ese contacto existe, hasta el día de hoy ha fallado. Permítame discrepar también. Sí, por esta razón. Este mundo es de ciclos y han desaparecido, 4 razas anteriores. Nosotros somos formando parte de la quinta raza y estamos en el ocaso de esa raza. De acuerdo con los ciclos de esas razas, siempre cuando van a terminar una raza y va a venir la otra, Se paga con sangre. sufre porque ya se relajó la conducta humana. Sí. ¿Qué hacen los contactos al enviar mensajes al contactado? Dicen, va a pasar esto, esto y esto, pero no desde el punto de vista catastrófico,
lo dan desde un punto de vista de prevención. Aguas, va a venir esto, prepárate para ese cambio. No lo ven desde el punto de vista catastrófico. Aquí, qué bueno que menciona eso, ingeniero. Miren, ¿se acuerdan que hay una teoría que dice que hay seres que se alimentan de nuestras bajas vibraciones, que se originan por el miedo, por el temor, por la ira, por el coraje, por los estados exaltados? Entonces, ¿qué sucede si alguien que dice ser contactado nos dice que va a desaparecer la Ciudad de México en este año? Claro, ¿por qué? Porque tienes seres amados, Claro. porque estás rodeado de congéneres, de semejantes, de gente muy mala, es cierto, pero también de gente valiosa, de gente buena. Entonces, ese contactado, lo único que generó fue que todo mundo, o muchas personas, miles de personas, generaran esas energías de baja densidad para que se alimentaran de nosotros. Así es. Entonces, si ese contacto que recibes de seres buenos, pues ya no fueron tan buenos. Claro. Sí, Y no se puede hablar con tanta frialdad de las personas que dicen esos contactos, de decir, se van a morir, cuando el ser humano ni siquiera ha aprendido a vivir. Cuando hay personas, yo a veces por eso no estoy muy de acuerdo, cuando hay personas que desde que nacen con la estrella de cabeza, la estrella volteada, llenos de pobreza, de carencia, de ignorancia, de falta de oportunidades, de falta de alimentación, y que todavía le caigan encima desgracias de esta naturaleza. ¿Cuál fue su pecado? Nacer. Y eso es lo que ya no comprendo. Entonces, ¿qué les parece si me está diciendo el productor que vamos a un corte? Y le decimos, pues vamos a un corte y regresamos. Tenemos 2 minutos, esas señales ocultas no se vayan. Pues bien, amable auditorio, pues ya de vuelta aquí en Señales Ocultas. Yo quisiera ahondar un poquito lo que platicaba el licenciado Roló Ortiz. Se nos ha olvidado que estos contactados también tienen sintomatologías. Existe una investigación muy interesante que les voy a leer brevemente, que dice así: aunque se ha documentado que los extraterrestres que visitan con asiduidad nuestro planeta son de diferentes razas, cuando se produce una abducción, los síntomas son siempre similares. Es importante recalcar que aunque no tengamos noción de haberlo vivido, ya que usan un potente inhibidor de huellas neuronales, los siguientes síntomas son un indicador bastante fiable de que se ha producido una abducción. Disminución del interés o placer por casi todas las actividades de la vida. Pérdida o ganancia de peso significativa sin hacer ningún cambio en la dieta o patrón de ejercicio. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Agitación, psicomotrices casi cada día. Fatiga o pérdida de energía. Sentimiento de inutilidad o de culpa. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Y por último, pensamientos recurrentes de muerte. Esta investigación la llevan a cabo después de practicarles a cada contactado la llamada regresión hipnótica. Es algo que los profesionales de la salud mental y obviamente los contactados pues llegan a esta conclusión. Pues bien, en estos momentos vamos a pasar a dar testimonio sobre esta persona que se llama Debra Tomei. Ella manifiesta que habría quedado misteriosamente embarazada en varias ocasiones tras las intervenciones ginecológicas realizadas por sus pequeños captores de baja estatura, aspecto frágil, piel ligeramente grisácea, gran cabeza y enormes ojos negros. Tras una semana de gestación, le extrajeron los respectivos fetos. Tomei recuerda a una de sus hijas. Era verdaderamente hermosa, parecida a un ángel, con grandes ojos azules, nariz chiquita, boca perfecta, el cabello blanco, fino, la cabeza era algo más grande de lo normal, especialmente por la frente y la parte de atrás. Yo la miraba y quería abrazarla,
pero ellos no me dejaron, recordó Tomé. Pues bien, a mí me gustaría mandar a un video de uno de los abducidos que se denomina Travis Walton, que como la mayoría de abducidos, pues narra casi similarmente cómo fue su abducción. No sé si ya producción nos tenga listo el video. En estos momentos vamos con él. Turkey Springs, Arizona. Travis Walton, de 22 años de edad, terminaba su jornada laboral como leñador junto a sus compañeros de trabajo. Eran justo las 18:10 horas cuando comenzaron su viaje de regreso a casa en el vehículo de su amigo Roger. Después de un corto periodo de tiempo manejando, fueron testigos de una extraña luz que provenía detrás de una colina próxima a ellos. Al acercarse, pudieron darse cuenta de que aquella luz tenía forma de platillo volador, encontrándose aproximadamente a 27 metros de distancia, volando al menos a 6 metros de altura. Travis Walton le pidió a Roger que detuviera el vehículo y ante la curiosidad salió corriendo del mismo en dirección al objeto luminoso. Sus compañeros le pedían a gritos regresar al auto. Ignorando esto, Travis se detuvo un instante debajo del objeto, el cual emitió un fuerte sonido junto a un rayo de luz color azul que hizo que perdiera el conocimiento de inmediato. En la creencia de que su amigo había muerto, presos del pánico, huyeron a toda velocidad del lugar. Luego de conducir un trayecto considerable, Roger intentó calmarse y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Habían dejado al joven de 22 años abandonado con un objeto y posiblemente también seres extraños. Así es que decidieron regresar. Pero ni Travis ni el objeto estaban ahí. Abrumados, decidieron acudir a la comisaría para ahí contar por primera vez la increíble historia. Pero ante la incredulidad por parte de la policía, fueron puestos bajo sospecha de asesinato, mientras el 6 de noviembre, helicópteros, voluntarios y agentes de policía fueron en busca de Travis Walton. Nunca se imaginaron que estarían involucrados en una de las búsquedas más grandes de la historia de Arizona. Finalmente, al no tener rastro alguno de Walton, se les sugirió a los testigos tomar la prueba del polígrafo, mejor conocido como detector de mentiras. Ahí se les cuestionó sobre el ovni, si Walton había sido asesinado o si sabían dónde se encontraba. Al final todos pasaron la prueba, y esto llevó al sheriff Gail Spy a afirmar que la historia ovni había ocurrido realmente. De manera sorpresiva, 5 días después de la abducción, la hermana de Walton recibe una llamada telefónica de su propio hermano, Travis Walton. Un tanto desesperado, solicitaba ayuda y daba su ubicación. Al llegar al lugar, lo encontraron dentro de una cabina telefónica, desplomado en el suelo, con la misma ropa que tenía el día de su desaparición. Parecía confundido y aterrorizado, y murmuraba las palabras: seres con ojos horribles. Él tenía la impresión de que habían pasado solo unas cuantas horas, pero cuando se enteró de que había estado desaparecido casi una semana, se hundió más profundamente en un estado de perturbación. Después de que Travis se calmara, explicó una historia a su familia que ya ha contado innumerables veces a investigadores, escépticos y en multitud de convenciones. Travis afirmó que recordaba el haz de luz de la extraña nave radiando a través de su cuerpo, sintiendo una sacudida paralizante, quedando así inconsciente. Asegura además que cuando recuperó la conciencia, se encontraba tendido de espalda, con un fuerte dolor de cabeza y en la zona del pecho.
Pues bien, espero que les haya agradado el video. Yo quisiera poner a consideración de aquí de los miembros del panel este cuestionamiento. Sabemos que como don Travis Walton, hay muchas personas que han sido contactadas de esa manera, han sido abducidas de esa manera. Y pues bien, ¿cómo explicar? ¿Sí? Sin poner en tela de juicio su cordura, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos palpar, retomando un poquito lo que decía el licenciado Juan Ramón, es que vemos más las cosas nefastas que en un momento determinado estos seres hacen. No tenemos evidencias ciertas de las cosas buenas que pueden llegar a hacer por nuestra humanidad. Lo que vemos más claramente son las situaciones nefastas por parte de estos seres. Yo considero, a ver qué opinan ustedes, todo esto parte de la gran necesidad que tenemos los humanos de las cosas buenas, la gran necesidad que tenemos de la esperanza, como decíamos el programa pasado, no sé qué opina ingeniero, de una vida más igualitaria, Claro. de una vida más bondadosa y buena, para, valga la redundancia, para todos, donde no haya enfermedades, donde no haya injusticias, donde haya equidad para todas las personas, donde no haya dolor, sufrimiento, porque yo considero que en el interior de cada uno de los seres humanos, que a lo mejor no hemos sufrido o no se ha sufrido todavía la deformación o malformación del pensamiento y la actitud, esa es una esperanza latente en millones y millones de personas. Tal vez la raza humana anhele, desee, sueñe con cosas de mayor amor y mayor bondad. Entonces, esto ya nos hace susceptibles a las diferentes corrientes de pensamiento. Decía el ingeniero Herrera en el programa pasado que esa necesidad de creer en algo mejor ingenuamente por bondad, las personas pueden caer en sectas o doctrinas o comportamientos o grupos donde lo único que van a recibir pues es todo lo contrario, por esa necesidad de creer. Entonces, esto que estamos tratando el día de hoy no es más que el reflejo de un clamor de la humanidad por cosas mejores. Tal vez porque cada quien en su interior ya esté cansado de tanta violencia, de tanta maldad, de tantas cosas que destruyen al ser humano, a la humanidad en general en su conjunto. Tantas guerras inexplicables, tantos odios, tanta disputa de poder, disputa de economías, que al final de cuentas no llevan al mundo a ningún lugar, más que a perecer, sin darse cuenta que podemos vivir de una manera diferente. Bueno, entonces esto ha hecho que surjan contactados por todos lados, abducidos por todos lados, que no seamos una masa fortalecida de seres que se protegen, se cuidan, se impulsan, se alientan para lograr ese crecimiento espiritual que tanta falta tenemos. Aparecen disque contactados por todos lados y muchos de ellos son contactos falsos, nada más buscan un bienestar exclusivo de ellos o para ellos, aprovechando esa ingenuidad de la que hablábamos. Yo no me refiero a nadie en especial, que cada quien lo juzgue. La semana pasada Israel Rodríguez había preparado un tema sobre quién nos... Yo investigué al señor Sixto José Paz Wells, nacido el 12 de diciembre de 1955 en la ciudad de Lima, Perú.
hijo de un conocido investigador del fenómeno OVNI, Carlos Paz García. Creció en un ambiente familiar muy propicio a la investigación de la vida extraterrestre, ya que su padre desde muy joven los llevaba a conferencias que trataban del tema. El señor Paz, su padre, fue fundador del IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Desde muy joven él acude a varias conferencias del fenómeno OVNI, y su primer contacto extraterrestre ocurre en el año de 1974, en el cual asegura haber vivido el contacto extraterrestre en 5 ocasiones. También ha convocado a varios periodistas de varias partes del mundo en diversos lugares donde él ha tenido el contacto. Los periodistas manifiestan que solamente han visto las naves, nunca han visto ningún ser extraterrestre. ¿Naves o luces? Bueno, luces y en algunos casos naves también han visto naves. Aquí es donde, yo también surgen algunas dudas, ¿no? Respecto al comentario que hizo el licenciado Ortiz, de los seres que son buenos y cuáles son los malos, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo diferenciarlo porque, pues, buenos para qué y malos para qué, ¿no? Porque, pues, en sí, en la humanidad actualmente no se han abierto por completo, ¿no? Claro. O sea, ¿cuáles son los beneficios que tienen hacia nosotros, ¿no? El contactado te dice, ¿sabes qué? Algunos tienen el don de curar algunas enfermedades, pero pues también cobran, ¿no? Entonces sí me gustaría saber, de acuerdo a su experiencia, ingeniero, al estudio que han tenido, ¿cuál sería la ayuda hacia la humanidad, ¿no? Aquí sería hacerte una pregunta. A ver, Sixto Paz creo que ha escrito muchos libros. Sí, tiene alrededor de 10 libros ya escritos, con varias temáticas de lo que le vienen a transmitir ellos a él, ¿no? Él los relata y en algunos él no comenta que se haya hecho algún tipo de experimento con él, ¿no? Solamente relata que ellos le explican de dónde absorben ellos la energía, cómo se alimentan y pues sí expresan el daño que nosotros mismos le hacemos a nuestro mundo, ¿no? A nuestro planeta. Híjole, ahorita que toquemos ese tema se van a sorprender. A ver, trato de encontrar una coherencia. ¿No sería preferible que un ser extraterrestre con un nivel espiritual superior, con una bondad impresionante, nos pudiera decir cómo mitigar el dolor de la humanidad? Claro. A mí realmente, ¿para qué nos interesa o nos puede servir saber si vienen de Orión, de la Osa Menor? No sé. Cuando tenemos problemas más latentes, más palpables, a los que no hemos podido encontrar respuesta. Y mandamos nuestra imaginación, creo yo, a viajar en esas constelaciones para encontrar una paz que aquí no hemos podido encontrar. Porque los mismos problemas siguen igual de latentes. Vemos que hay gente que saca provecho material de la necesidad de creer en algo de los demás. Porque vamos a pensar, o sea, ¿quién se beneficia con la información del señor Paz? Pues nada más él. Aquel que lee sus libros, pues a lo mejor adquiere el conocimiento que él plasma, Sixto Paz, en sus libros, pero que a nadie le puede constar que así sea. Luego también me enteré, hacen muchas conferencias, ¿no?, por todas partes del mundo. Sí, él ha recorrido ya 35 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, México, Israel, Francia, Alemania y Brasil. La primera vez que él fue contactado, al principio en las expediciones iban grupos de 20. Cuando él fue contactado se le pidió, según esto por los extraterrestres, que formara grupos de 7. Y en esa primera expedición se da cuenta, va con el grupo y en cuanto voltea se da cuenta que va solo ya, ¿no? Y alcanza a ver ese destello de luz. Él dice. Él dice lo que él comenta, okay, ¿no?
que alcanza a ver este destello de luz y que uno de estos extraterrestres, de estos que medía 1,80, con ojo rasgado, cabezón, con un traje gris luminoso, le dice con una voz como que ordenándole, le decía ven, ¿no? Y que ya después, como él se negaba y le daba miedo, pues como que fue cambiando su tono, y ya después fue convincente, ¿no? Que le dijo ven, ¿no? Entonces, cuando ve que no le hace caso, el extraterrestre da vuelta y vuelve a entrar a ese espacio luminoso de donde salió, ¿no? Se acerca el señor Paz y introduce su mano. En cuanto él introduce su mano, empieza a sentir mucho calor en su cuerpo y mucha energía. Según esto, él sentía muchas vibraciones. Y en cuanto está dentro, se da cuenta que ya está dentro de la nave y que está a 2 kilómetros adelante de sus compañeros. Como llevaban linternas, él voltea y alcanza a ver las linternas, ¿no? En este contacto que tuvieron con él, nada más le dijeron que ellos se alimentaban de la energía de un volcán que se encontraba en Júpiter y que se alimentaban del agua de ahí. Después, ¿En dónde fue eso? ¿En el lago Titicaca o en Machu? Esto fue en el desierto de Chilca. De Chilca. A raíz de los contactos que tuvo, después siguió yendo con el grupo de 7 y que después ya fue contactado con los demás. Ya se llevaban a los demás y los abducían también a ellos. No hay algún tipo de relato que diga, no, pues a mí me dijeron que hiciera esto para ayudar, No hay ningún relato que manifieste eso de él, ¿no? ¿Evidencias? Nada más. No, tampoco. Nada más las bolas de fuego que llegaron a ver. Hicieron también una expedición en Teotihuacán con varios periodistas internacionales y se dieron cuenta nada más de las esferas luminosas. Nunca hubo algún contacto con ellos. Aquí, si me permiten, yo quisiera tener una participación para interrumpirte. Yo he tenido oportunidad de estar en la zona arqueológica de Teotihuacán de noche y sí se ven luces que atraviesan, pero son los satélites. Porque con la claridad del cielo estrellado de Teotihuacán, las luces que se ven pasar son satélites. Y hay determinados horarios en que puedes voltear y los ves pasar. Interesante. Ahora, aquí cabría, permítanme ser el abogado del diablo, aunque los abogados sean ustedes. Y no son o quién sabe, ¿no? Aquí cabría hacer esta pregunta. Yo les quiero pedir que lo hagamos con todo respeto y con mucha seriedad. Si se fijan, muchas de las personas que son contactadas o abducidas, a mí me gustaría saber si en su presente, pasado, hay antecedentes de algún consumo de sustancias psicotrópicas. A mí me gustaría saber porque también se habla de sustancias y hierbas que ayudan a ver y que se avientan viajes astrales y que los llevan y que van en la noche con el pensamiento y no. Sería muy interesante que pudiéramos analizar de una forma más amplia todos esos aspectos que pueden influir en la mente de una persona para llegar a este tipo de conclusiones. Porque no vaya a suceder que dentro del movimiento psicodélico todas estas manifestaciones extraterrestres sean el resultado de un consumo anterior de alguna sustancia psicotrópica. Yo recuerdo, ahorita recordando algo relacionado con Sixto Paz, hay un acto que hizo en Dominicana, reunió al pueblo dominicano, hicieron oración y se salvaron de que llegara un huracán a terminar con la Dominicana. Fue un manejo excelente de energía para desviar ese huracán. Y no había tomado nada. Fíjese, no había fumado nada. Ahí le va esta. Y eso Está lo datado. relata.
Le voy a platicar otra, ingeniero, a ver qué opina. El año pasado, en México, en un día, se formó el huracán más peligroso de la historia de toda la humanidad, y fue el Patricia. Esto llamó a millones de personas a ponerse a orar. El huracán más potente de la historia de la humanidad se desvaneció al tocar tierra en el estado de Jalisco. Jamás en la vida se había visto algo semejante. Muchas personas consideraron que era el poder de la oración, otros que era el HARP, porque obligaban a las grandes autoridades de nuestro país a firmar convenios cediendo muchas de las riquezas del país. Vamos a un corte y regresamos a estas señales ocultas, no se vayan. Alberto Secua, quien dice ser un contactado y quien es conocido últimamente, sobre todo por las entrevistas que le han realizado desde la institución CIRCAC, que es el Círculo para Contactados y Abducidos, llamado Centro de Investigación Rueda Cósmica. Es liderado por el ufólogo y contactado defensor de muchos de estos sucesos, el ingeniero José Luis Ruela. Sin embargo, en los videos de sus entrevistas, Secua lo pueden ustedes encontrar en una gran cantidad con numerosas horas de video relacionadas con historias de abducidos o personas que creen ser contactadas o especiales. En el caso del ingeniero Secua, quien señala que por años y desde su juventud ha sido visitado por ciertas inteligencias que, como él mismo lo narra en sus experiencias, fíjense en esto, le han colocado implantes, ciertos objetos en su cuerpo y le han hecho procedimientos que él ha consentido para que le amplifiquen supuestas capacidades psíquicas como ver el aura o realizar hipnosis o conocer la personalidad de los individuos con ver sus manos o sus uñas. Yo pienso que son capacidades para nada espectaculares, porque todo esto, lo que debe padecer y sufrir un contactado, es normal. El aura la puede ver cualquier persona y no tiene que ver con poderes que le han puesto o regalado los extraterrestres. La telepatía, pues no sirve de nada si solo sirve para contactarse con ellos, con los extraterrestres. La telepatía pudiera servir cuando la podemos utilizar para contactarnos con nuestros semejantes en el mundo. Imagínense ustedes si la telepatía nada más nos sirve para platicar con seres de otros mundos. Entonces, ¿cómo existiría una evidencia si no puede estar entre los seres humanos, ¿no? Él ha dicho que le han colocado implantes y le han dicho que esos aparatos y todos esos procedimientos que le realizan son buenos para su bienestar, ya que permiten que estos supuestos seres de luz puedan ubicarlo, es decir, controlarlo, siempre a distancia. Acuérdense de lo que decía Corrado Malanga, ¿sale? Es decir, que las 24 horas del día ellos saben dónde se encuentra el ingeniero Secua. En este caso, pues habría que preguntarle a Corrado Malanga qué opina de las características de este señor que dice ser contactado. Que estos procedimientos tienen también la intención de transmitirle conocimiento. El ingeniero comenta en sus experiencias tener una cantidad considerable de recuerdos borrados. También lo han paralizado en diversas ocasiones para que no gritara y que ellos pudieran proceder con sus actividades. El ingeniero presenta muchos de los síntomas de abducción, como es, lo mencionaban ustedes hace rato, la experiencia de tiempo perdido o que se llama missing time, ¿no? La parálisis provocada por terceros, la adquisición de conocimientos después de tener implantes. Esto lo señala Corrado Malanga en sus investigaciones. También la exposición de poderes paranormales, que él cree
que puede venir de otro planeta o que recuerda a vidas pasadas, las cuales no son sus propias vidas, sino que recuerden ustedes que en la manipulación que sufre el ser humano por extraterrestres, esos recuerdos pueden ser implantados en la persona que es abducida. Las personas que quieran oír estas historias, pues pueden buscarlo en Google como ingeniero Alberto Secua. A manera muy personal, yo considero que muchas de estas profecías que él ha manifestado son falsas. Pero les voy a decir por qué. Porque aquí se nota una manipulación y un interés económico. ¿Sale? Porque se realizan conferencias, se realizan exposiciones, incluso hay visitas a un lugar donde llegan a acampar y les da una explicación de todo este procedimiento, pero se maneja dinero y se cobra. Así. Las profecías que según el ingeniero lleva advirtiendo desde hace más de 20 años de los supuestos extremos que vivirá la humanidad por culpa de la irresponsabilidad del ser humano con el planeta y el medio ambiente, porque nosotros somos los destructores del hábitat del mundo y bla, 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 todo ese rollo, ¿no? Es decir, de repente en sus conferencias nos narra un apocalipsis que hasta el día de hoy jamás ha sucedido. Nos narra situaciones que hacen que todo mundo esté generando temor y miedo. Y si esas energías sirven de alimento a seres extraterrestres, como ya mencionamos, pues más que un contactado, parece un motivador de que el ser humano esté generando esas energías de baja vibración. Para 1989 y 1990, el ingeniero dio a conocer catástrofes que ocurrirían y a la fecha no ha ocurrido nada. Desde entonces, cuando a él se le pregunta, oiga, ¿qué pasó con las profecías que usted había mencionado? Él dice que los extraterrestres ya lo han venido mostrando. Afirma que los extraterrestres nunca han mentido y que hablaban de las catástrofes producidas por el cambio climático, las cuales efectivamente sí han ocurrido. Aquí cabe hacerse esta pregunta, en busca de la verdad y hablando con todo respeto y seriedad. Por ejemplo, ¿acaso los extraterrestres que contacta el ingeniero Secua, con toda su tecnología, con la posibilidad que tienen de leer las mentes de las personas, porque son poderosamente psíquicos, con la posibilidad que tienen de comunicarse telepáticamente con las personas a distancias increíbles, y además con toda la tecnología que poseen, ¿a poco nunca se han dado cuenta que aquí en el mundo existe una élite que juega a sentirse Dios? ¿A poco no se han dado cuenta que usan artefactos para hacer una guerra climatológica en el mundo? Los extraterrestres a que hace mención el ingeniero, ¿a poco no se han enterado, pues con toda la telepatía y con todos los recursos que tienen, que esto es un fraude en el cambio climático, pero que además nos quieren culpar? Cuando todos nosotros sabemos que existen ya en el mundo maquinarias y tecnologías que son capaces de producir terremotos, huracanes, tsunamis. Entonces, si cualquiera de nosotros dijera, soy contactado y va a haber un cambio climático, porque va a haber terremotos, tsunamis, huracanes, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarías tú, licenciado? Pues, insisto, retomando el tema de hace un momento, licenciado, no existe algo palpable, como tú bien lo dices. El señor Secua ha venido dando profecías que ninguna ha sido cumplida, ¿no? Obviamente todo se da a través de la naturaleza y como efectivamente tú señalas, ya existen maquinarias que pueden en un momento determinado provocar terremotos, realizar un cambio climático, etcétera, ¿no? Ahorita decía el ingeniero Herrera que los extraterrestres, por ejemplo, ¿a poco no se han enterado con todo lo que poseen? Oye, ¿y qué pasaría si ellos son copartícipes de esta situación, ingeniero? Porque es un avance tecnológico en un muy poco tiempo
y además está provocada por el gobierno en la oscuridad. Sí. Entonces, qué difícil poder entender. Yo creo que muchos de estos contactados solamente son utilizados por esas razas a las que usted se mencionaba, de aquellos que son negativos para la humanidad, porque están fortaleciendo nuevamente el culto alienígena, ¿no? ¿Sí? Porque fortalecen una religión de la nueva época, de la nueva era. Todo esto tal vez para ir sumando adeptos. Todo esto tal vez con la finalidad de irles sembrando en la mente que son elegidos. El problema sería que son elegidos ¿para qué? Claro. Yo creo que con las hipótesis que ha manejado el Señor, lo único que hace es confundir a la humanidad, ¿no? Sí, por Y crear supuesto. el pánico, porque mucha gente que no estaba enterada de que esta gente, o sea, a lo mejor sabemos que existe esta gente contactada, ¿no? Pero últimamente ha salido más a la luz gente que se dice ser contactado y que están mandando el mensaje, ¿no? Claro. De las catástrofes que van a pasar, de todo lo que está pasando, Y ¿no? sin embargo el ingeniero tiene toda la razón, porque pueden ser contactados, pero por entidades regresivas o nocivas para la humanidad. Pero ellos tampoco se dan cuenta, y entonces en lugar de culpables, Son víctimas. y son utilizados. Fíjese que viendo mis notas aquí encuentro tres cosas importantes del señor Secua. Él dice que viene un cambio provocado por la presencia de un planeta de otro sistema que es más grande que el nuestro y se está aproximando, y esto provocará la inclinación de nuestro planeta. Recordemos, el eje tiene 23.5 grados de inclinación. Bien, entonces se va a inclinar aún todavía más, lo que provocará que el planeta gire más lento. Lo dicen las influencias, los científicos lo saben, pero no lo informan. Dicen que es el fenómeno del niño, que el fenómeno de la niña, que del calentamiento global, etcétera, etcétera, pero nos dan a tole con el dedo. Esa es una profecía que él hace. El mar, otra que hace, es el mar se va a meter al continente. 200 kilómetros, y él incluso exhibe un par de mapas donde aconseja a la gente que se desplace de esos lugares a lugares seguros, porque todas las costas van a desaparecer, incluso Florida Sí, va a desaparecer. Y Centroamérica. Sí. Porque Centroamérica pues obviamente está mucho más, es una franjita, 200 kilómetros de un lado, 200 kilómetros del otro lado, pues ya desapareció. Bien, otro más que dice que va a chocar un meteorito en la costa este de Estados Unidos y Puerto Rico. Va a caer en el mar creando una neblina que cubre el planeta y olas de 40 metros de alto. Él recomienda que las personas, y es ahí donde está medio raro, él recomienda que las personas tienen que ser congruentes en pensamiento, palabra y acción. Esto hace que tu aura se haga más grande, y entonces lo puedan ver los extraterrestres y pueda ser salvado. Eso es lo que dice. O sea, esto está muy jalado de los capilares. Porque nos están pronosticando un apocalipsis y con un rapto, porque también habla de que para que nosotros podamos identificar que ya llegaron los extraterrestres que nos van a salvar, lo primero que va a hacer es que 1 o 2 días antes vamos a ver platillos voladores alrededor de la ciudad. Todo esto comienza porque predice que en el 2016 la Ciudad de México va a sufrir un terremoto terrible, ocasionado por 2 situaciones: la falla de San Andrés y la explosión del volcán Popocatépetl. Recomienda incluso que las personas salgan de la Ciudad de México, que se refugien en el centro del país. O sea, yo no dudo, de verdad, señor Secua, si usted nos ve, se lo digo con todo respeto, yo no dudo
que ese contacto exista. Porque todas las características así nos lo marcan, porque hasta con las investigaciones de Corrado Malanga coinciden. Yo más bien pienso que el ingeniero es víctima de intereses nocivos para la humanidad, ¿sí? Que a él le hacen creer que son los seres más bondadosos del universo. Y que surge en efecto, ¿no? Porque el año pasado se escuchó nombrar mucho de él, ¿no? Antes, o sea, ni lo conocía ni nada, y mucha gente empezó a saber del ingeniero Secua, ¿no? Pero paralelamente con esto se vinieron situaciones económicas, se organizaron congresos de contactados y vino gente de varios países, se realizó en Guadalajara, en un auditorio, en el auditorio del siglo XXI, todo eso cuesta dinero. Todo eso cuesta. Bien. Básicamente, el problema no sería cómo identificar una catástrofe cuando la tenemos encima. ¿Por qué? Porque habla de que las cucarachas y ratas saldrán de las coladeras, que los peces se suicidarán saliéndose de las peceras, que los animalitos nos indicarán que cuando veamos una erupción y el volcán se ponga negro, pues hay que tener cuidado. Pero, ¿saben? Nada más habla de correr y salvar la vida. Yo no veo que se nos indique un crecimiento espiritual. Se utiliza el miedo para generar miedo y preocupación. Es que ahí no hay ningún mensaje espiritual, entonces Ninguno. nunca podemos calificar eso, no lo podemos valorar como un mensaje espiritual. Ni como un contactado. Porque no lo hay, Sí. no lo hay, se va al bien material, puramente material. Y esa es la diferencia que se encuentra entre un mensaje de ¿Abducido? No, de una gente buena Ajá, que viene a ayudar a la humanidad, sí. porque como decía mi esposa en entre corte, para esta gente altamente evolucionada no somos cuerpo, somos luz, y entonces nos tratan como luz, y no tenemos por qué ver un bien material. Aquí, por eso no lo notamos, no notamos esos mensajes porque son mucho más difíciles, son a nivel espiritual. No puedo entrar al campo material, no puedo intervenir en este campo. Y sin embargo, se utiliza el miedo material, el miedo a perder la vida. A mí me tocó escuchar a muchas personas con la preocupación de qué podemos hacer para salvar nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos refugiarnos? Hay que estar al pendiente de los ovnis. La pregunta es, oye, si tú ves un ovni que llega y te dice, hermano, súbete, ¿te subirías? No, pues ya ahorita sabemos que hay buenos y malos. ¿Qué tal si es malo? ¿Verdad? No, pues ¿cómo me voy a subir? ¿No sería preferible, como mencionábamos en el programa anterior, a ver, Raúl Ortiz, ¿qué opinas? Que los seres humanos pudiéramos empezar a elevar nuestra espiritualidad, a manejar lo que poseemos como hijos de la creación, a estimular la glándula pineal. Quiero recordar y agradecerle a la señora esposa del ingeniero Herrera, porque me comentó algo que yo ya había guardado un poco en el olvido. Me comentaba que debemos considerar que el flúor en el agua entorpece y endurece la glándula pineal. Entonces aquí el proyecto de la granja humana, sácale. O son extraterrestres, o son la élite en el gobierno, sí, que son casi lo mismo, no tenemos por ellos. alternativas, excepto la meditación que nos ayude a elevar nuestra espiritualidad para poder activar todos los sentidos de nuestro ser y poder comprender con mayor veracidad el secreto de vivir. ¿Cómo le hacemos, Lick? Bueno, yo aquí volvemos a la pregunta que hice al inicio del programa. Realmente, ¿en qué
están fallando los mensajes de estos seres de luz que vienen a ayudarnos? ¿En qué están fallando la comunicación? ¿Es en la interpretación? ¿Es en nuestro ceguera material? ¿En qué estamos fallando, no? ¿Qué es lo que está fallando en este contacto? Sí, yo creo que no está fallando. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de verlo, porque estamos en un campo material, un plano material. El mensaje es para cuestiones espirituales, es para cuestiones de luz. Eso no lo vamos a poder ver hasta que no estemos preparados para eso. Exacto, hasta que no estemos activados en la glándula pineal no para poderlo entender. Yo siento que uno de los conceptos erróneos que tenemos es que nosotros somos un ser de luz en un cuerpo material y no un cuerpo material con un ser de luz. Es el primer concepto que tenemos erróneo. Pero, ¿en dónde están esos guías que nos hagan cambiar esas creencias? Si realmente estos seres de luz vienen a salvar al ser de luz y no al ser material, no lo han manifestado como tal. Lo han manifestado, como bien lo decía el licenciado Juan Ramón, lo han manifestado en catástrofes materiales, en que te vamos a quitar tu planeta, se van a salvar algunos cuantos, pero no hablan de la espiritualidad como tal. Es que eso es a lo que tenemos acceso. Tenemos acceso a ese tipo de mensajes, pero ese tipo de mensajes, ¿quiénes son? Son estos extraterrestres que se abocan a la parte material. Es ahí donde debemos a lo mejor tener la diferencia. Ahí lo vemos, sí. Eso lo vemos, lo palpamos. Lo que no vemos es lo real. Ese mensaje es espiritual, es para que uno despierte, para que uno sea consciente de la vida que está llevando, a nivel espiritual, reitero, por eso no lo vemos. Perdón, señor ingeniero, pero ¿no cree usted que la falla realmente consista en la interpretación de estos mensajes? Porque obviamente usted hablaba hace un momento de libre albedrío, ingeniero, sí, ¿no? Sí. De interpretación. ¿Estará correcta esa interpretación? Porque mire, la mayoría de contactados habla, incluyendo al señor Secua, de esas mejoras en nuestro planeta, que estos seres, o la mayoría de ellos, intentan de alguna manera o de otra traer bienestar al planeta. Pero por otro lado, pues también nos hablan de catástrofes, ¿no? Entonces ahí es donde encuentro un poco de confusión, por supuesto, porque no deja claro realmente. Imagínese estos seres le dicen a Secua, ¿sabes qué? Va a haber una catástrofe tal fecha. ¿Y qué pasa? Pues no hay nada, ¿sí? Sin embargo, este señor sigue, ¿verdad? Sigue y hay gente que sigue porque está convencido, ¿no? de su labor. Pero reitero, abogado, están entrando al campo puramente material. Sí. A ver si yo se lo puedo puramente explicar. Material. Bien. Si me permite, ingeniero. No al campo espiritual. Ahí te va, mira. Nos está diciendo el ingeniero Herrera que cuando un contactado te diga, cuidado con los aspectos materiales de tu vida, la casa, el auto, un terremoto, vas a perder la vida, vas a morir, tu familia, tus hijos, está refiriéndose a una falsedad. Que los contactos espirituales no te van a decir eso. Te van a decir, necesitas concentrarte en el Dios que está en ti, necesitas ser más sencillo, más humilde, más bondadoso, cuida más, preocúpate más por tus semejantes. ¿Sí me explico? En lugar de causarte terror, te van a causar reflexión. En lugar de darte miedo, te van a dar esperanza. Y te va a dar paz. Y te vas a sentir en paz. Y yo estoy de acuerdo con usted, ingeniero.
¿sí? Esa es la No sé, diferencia. Es una manera de pensar. Entonces, por ejemplo, si ahorita aparece el contactado fulano de tal y nos dice que para el día de mañana va a haber un terremoto y va a borrar la Ciudad de México, obvio es que ya debemos entender que está generando en nosotros un miedo material. Sí, por supuesto. Y necesitamos una esperanza espiritual. Ya de entrada tenemos que darlo por falso, Claro, seguro. ¿no? Y si sucede, ya estamos prevenidos porque espiritualmente estamos buscando ese crecimiento que no todo mundo va a tener porque va a estar distraído procurando salvar los bienes materiales. ¿Sí es esa la así es, idea? así es. Y le digo algo más. Nosotros tenemos, haga de cuenta, dividida nuestra mente, dividida, no el cerebro, la mente, dividida, dominada en gran parte por el ego. Sí, seguro. Y ese dominio del ego nos hace pensar, decir y actuar de muchísimas maneras equivocadas. Claro. Un porcentaje muy pequeño está dominado por la parte divina Claro. de nosotros. Cuando tratemos de eliminar esos egos, porque no es uno, son demonial de egos, iremos ganando terreno en nuestra mente y podemos hacer un ejercicio muy fácil. Si uno, cualquier cosa que hable, uno analiza lo que está hablando, se va a dar cuenta si es el ego o es la parte mental de su ego que está dominando o la parte espiritual. Sí, por supuesto. Pero nadie hacemos ese ejercicio. Claro. Si hiciéramos ese ejercicio nos daríamos cuenta de que estamos dominados por el ego y que nuestras actitudes y conductas, nuestra percepción de la vida se debe a cómo nos manejamos con el ego. Es más, no nos manejamos, nos maneja el ego. Claro. Claro. Que va muy de la mano con las necesidades materiales que todos los organismos tenemos, y entre ellos el miedo, la zozobra, los apegos, la posesión, la vanidad, la gula, o sea, todo lo que nos impide liberar el alma y dejarla florecer. Porque si llegan 20, vamos a suponer que estas profecías sean verdaderas y aparecen naves y todos súbanse y vámonos, ¿eso te va a dar la vida eterna? Por supuesto que no. Si lograras sobrevivir, si fuera cierto, nada más van a postergar el momento de tu muerte, porque tu cuerpo está diseñado para morir, ¿sale? Entonces se aprovechan de esos egos que poseemos por nuestras necesidades materiales para llenarnos de confusión e impedirnos ese crecimiento espiritual que necesitamos tener urgentemente en nuestro país y en todo el mundo. Habría que, el otro día platicaba a su esposa, ingeniero, que tal vez la mejor forma es la meditación. ¿Sí? Que tal vez la mejor forma de conocer el interior de nuestro ser es meditar realmente qué somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Es que cuando uno medita, cuando tú meditas, tienes un atisbo, tienes un acercamiento a tu alma. Y volviendo a ese tema del alma, de Corrado Malanga, él habla de que hay humanos que solamente son cuerpo y mente. Sí. Habla de que hay humanos que son cuerpo, mente y espíritu sin alma. Y habla de otros que son cuerpo, mente, espíritu, alma. Dices, 4 tipos diferentes para tratar de explicar ciertos hechos para comprobar una teoría tan jalada de los capilares, por un lado. Por otro lado, en la teoría de Corrado Malanga, se ve muchas situaciones materiales, porque el cerebro es materia. Sí. El implantarte una experiencia que tú tuviste, como si fuéramos un disco duro,
y la parte que no ocupamos del cerebro, la que está ocupada por experiencias alienígenas, también se me hace muy jalado los pelos. Muy jalado los pelos. Otra cosa, el alma. Él habla de 5 intervenciones o interferencias alienígenas. 5. Una de ellas donde están los entes biológicos extraterrestres, son gente clones al servicio de las razas. El otro punto es la inserción de memoria en el cerebro de los alienígenas, y hay un comportamiento de mente, una especie de dualidad, donde de repente se refleja la experiencia alienígena y de repente se refleja la experiencia humana. Luego viene una clonación, donde en un cilindro ponen al humano que abducen y lo clonan, pero este clon obviamente no tiene el alma, no tiene las emociones, es un clon simplemente como los grises, esa es la clonación. Durante la etapa de clonación habla de otra etapa más, que es la transferencia temporal del alma, y el alma dice que es una matriz de puntos luminosos de energía, y también dice que a través de la hipnosis regresiva encuentra que ha entrevistado al alma. Dices, ay, híjole, pues está medio jalado los capilares. Le voy a decir por qué. Se supone que el alma nadie define el alma, ni la Biblia, por lo problemático que es manejar ese asunto de esa definición. Bueno, lo más que puede uno decir del alma es que es algo similar al espíritu, que forma parte del espíritu. Y muchos autores confunden a la conciencia con el alma, y dicen, gracias a tu confianza, a tu conciencia, que actúa como observador, es que generas tu mundo desde el punto de vista cuántico, porque la observación hace que se condense, digamos, la parte material, hace que suceda del campo de probabilidades. Cuando tú observas, esa onda se vuelve partícula, desde el punto de vista de la física cuántica. Entonces, ese señor de repente dice, para mí esto es una matrix de luces, y yo entrevisté a esa luz, y hay una serie de preguntas para saber, para dilucidar si está contestando el alienígena, si está contestando el cuerpo terrestre, si está contestando el alma, y pregunta una serie de cosas. Yo ahí tengo una confusión. Yo entendí que el test al que se refiere usted era nada más para conocer el tipo de abducción que había sufrido el individuo. No, porque le pregunta, ¿estás viendo para abajo? Vete las manos, dime cómo te llamas, dime qué edad tienes. Y entonces le contesta, yo no tengo edad, nombre tampoco tengo. Entonces ahí empieza a saber, a determinar ¿qué tipo de abducción tuvo? No, ¿qué tipo de abducción? No. ¿Qué tipo? Porque es la hipnosis regresiva. Si el que está contestando, o el punto donde está la regresión, es en la persona, en la mente alienígena o en la mente de la persona. Precisamente por eso hace esas preguntas, para saber quién es el que le está a quién le está contestando. Esas preguntas, es para eso. Es que le digo pero le prometo que lo voy a investigar. Yo lo investigué, por eso le digo. Yo lo entendí de otra forma, mire. Sí. Decían, al hacer estas preguntas yo me voy a dar cuenta si a esta persona le abdujeron el cuerpo, le abdujeron la mente o le abdujeron el espíritu. Entonces, en esas regresiones, al hacer esas preguntas, Corrado Malanga lo único que trata de interpretar
es qué tipo de esas abducciones fue la que sufrió o hasta dónde van esas abducciones en la persona a la que está tratando. Yo le digo que no, por esa razón. Cuando le pregunta cómo te llamas, dice nosotros no tenemos nombre. ¿Desde cuándo, qué edad tienes? ¿Qué significa eso? Contesta. Y dice, ¿desde cuándo estás presente? Desde siempre. Quiere decir entonces para Malanga que esa persona ya sufrió la abducción del cuerpo, de la mente y del espíritu, porque ya no es él el que responde. No, pero precisamente él hace esas preguntas para saber quién está, qué entidad le está preguntando o le está respondiendo. O sea, hace una etapa de regresión. Sí. Entonces él quiere saber si está en un momento en el cuerpo, en la parte del cerebro, y quien le está contestando es el terrícola, el humano, o es la parte del alienígena que le está inserta la memoria. Sí. Y ahí es donde él dilucida a través de esas preguntas, ¿sí?, qué entidad le está preguntando, o sea, determinar en qué punto de la regresión se encuentra. Yo así lo entendí. Pues es casi lo mismo. ¿En qué nivel de abducción va? No, ¿Cuerpo, mente o alma? ¿O espíritu? Porque se supone, según la teoría de él, que lo único inmortal que poseemos es el alma, que ellos no. Y que el objetivo es podernos ir clonando paulatinamente hasta que puedan copiar la estructura del alma del ser humano. Yo así lo entendí, no, a lo mejor estoy confundido, le prometo y les prometo a todos ustedes que yo también así lo entendí, que lo voy a investigar, porque a mí se me hizo muy interesante que a través de ese test se pudiera dar cuenta si esa persona nada más había tenido una abducción en su cuerpo, si había tenido una abducción en su cuerpo y ya después en su mente, y si había tenido una abducción en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Eso fue lo que yo leí. ¿Entendió? Ajá, entonces, pero para no crear confusiones, le prometo que lo voy a revisar desde el punto de vista que usted nos menciona, porque a lo mejor lo entendí mal y lo platicaremos aquí. Y también él se pregunta, él se hace la pregunta, ¿a quién están regresando? Después de la abducción, ¿a quién están regresando? Dice esto, miren, dice que una persona, un cuerpo, en la mente cuando le pertenece a ese cuerpo, todo queda grabado en su memoria, que a pesar de que lleguen y se implanten ideas y vivencias que no tuvo, y que él las esté procesando como si hubieran sido reales, al hacer la regresión, la capa de esas falsedades se hace a un lado y se recuerdan las vivencias porque se quedan grabadas en la mente. Sí. Entonces, que precisamente por eso hacen las regresiones, para conocer qué fue realmente lo que ese cerebro grabó en su recuerdo. Por eso digo que está muy interesante y le prometo, Inge, si quiere, lo revisamos, porque está muy interesante. Es que además, pues nadie se había atrevido a dar ese tipo de información, ¿no? Sí, a mí se me hace muy jalado los capilares porque, por esta razón, mire, si el alma es esencialmente el espíritu, porque es el mismo material, si ellos quieren clonar el alma o transmitirla, quitársela al humano para trasladarla al cuerpo de los alienígenas, inmortal, sí. Y dicen que porque no hay compatibilidad del ADN, el ADN es material, el alma es espiritual. Sí, claro. Entonces está ahí habiendo una confusión de planos que se me hace muy jalado los capilares. Ahora, si lograran eso, serían los dioses. Sí. Vamos a revisarlo, ¿no? ¿Les parece? ¿Nos lo chutamos? Bueno, pues ¿qué les parece si me está diciendo producción que nos apuremos porque si no nos van a cortar? Contactados. Licenciado Rodas, danos tus conclusiones, no seas malo. Pues las conclusiones, licenciado, de mi parte es que aún no palpamos algo real, ¿verdad? Por ello
que todavía muchos de nosotros estamos en el escepticismo, ¿no? Pero no deja de ser un tema interesante. Y pues bien, yo agradezco la invitación y el compartir este foro con personas expertas en este tema. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues también agradezco a las personas y al público que nos hace favor de seguirnos. Y pues bien, pues muchas gracias y buenas noches de mi parte. Don Raúl Ortiz. Bueno, yo sigo con la misma teoría. Prácticamente ahorita en la última charla que mantuvieron el ingeniero, el licenciado, estamos hablando de interpretaciones. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con los contactados, ¿no? A lo mejor las interpretaciones que ellos dan a los mensajes que dan estos seres de luz no son las correctas, y de una u otra manera también nos confunden. Pero bueno, yo creo que este tema va a seguir y con gusto estaremos aquí presentes. Saludos, buenas noches a todos. Muchas gracias. Israel. Yo creo que, en mi opinión personal, yo creo que la gente que es contactada y abducida tiene una tarea muy grande con la humanidad, ¿no? No solamente el hacer conferencias y hablar de las experiencias que han tenido en los contactos, ¿no? Yo creo que más que nada tienen que ayudar a la humanidad a darnos cuenta de que es una realidad lo que estamos viviendo, ¿no? Para saber discernirla y captarla y emplearla bien en nuestras vidas, ¿no? Saber cuál es el beneficio real de los extraterrestres en nuestro planeta, ¿no? Porque pues en sí, a mí en lo personal me confunde más. El saber más este tipo de cosas confunde más, ¿no? Entonces, que nos vayan preparando, ¿no? Que vayan para ir despertando esa conciencia y saber cuáles son los mensajes que realmente tienen para nosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante en este tipo de cosas, porque vienen generaciones que van a estar totalmente también aisladas de todo esto, ¿no? Ustedes son gente que ha estudiado un poco más este tipo de cosas, y yo creo que también es tarea de la gente que sabe el explicarlo, el saber cuál es la importancia de la cercanía de estos seres, ¿no? No nada más crear esas dudas, ¿no? Y bueno, pues me dio mucho gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. Ya no te enfermes cuando te invitamos. No, ya no. Ingeniero Alfredo Herrera. Bien, miren, yo traigo básicamente dos conclusiones. La primera es para recalcar que la existencia de la vida extraterrestre, intraterrestre y ultraterrestre es una realidad. Que el hecho de que veamos ovnis y preguntemos de qué color es, de qué tamaño es, qué lucecitas tiene, de qué forma, eso debemos dejarlo de lado y debemos pensar en quién tripula esas naves. Dar por hecho que el ovni existe, el fenómeno ovni existe. Bien, entonces para algunos escépticos traigo esta conclusión. Es innegable que no solo en la Vía Láctea, nuestra galaxia, en inglés le llaman Milky Way, hay vida, y en algunas constelaciones y galaxias hay humanos extraterrestres muy parecidos a nosotros, y en otras habrá otras formas de vida. Estas formas de vida no las podemos ver debido a que se encuentran en otros niveles dimensionales. Se sabe que hay 12 dimensiones separadas unas de otras por la longitud de onda, teniendo cada una de ellas 12 tonos, es decir, existen 144 niveles dimensionales, pero nuestra conciencia se halla sintonizada con una determinada longitud de onda. Según Bob Frisell, autor del libro La Cuarta Dimensión, la longitud de onda de nuestro mundo tridimensional es de 7.23 centímetros. Eso significa que cualquier objeto en promedio en la Tierra tiene 7.23 centímetros de longitud. Bien, con base en lo anterior, la existencia de contactos, que es la fuente del mensaje, no es un mito, es una realidad. Al igual que los contactados, que son los receptores del mensaje. Pero, hablando de los contactos, hay falsos contactos que a través de diversas maneras envían mensajes catastróficos que ayudan a sus planes para mantener bajo su control a la humanidad. Y también hay verdaderos contactos que envían mensajes de ayuda y superación a la humanidad. Bien. Por lo que toca a los contactados,
También hay verdaderos contactados que transmiten gratuitamente los mensajes de amor, y recalco, gratuitamente los mensajes de amor y ayuda humanitaria de sus contactos que los eligieron para cumplir con esta misión. Pero también hay falsos contactados que proliferan en el mundo como un modus vivendi, ofreciendo algo aprendido, ideado o soñado a grupos de personas ingenuas que acuden a su llamado en busca de información que les permita un despertar de conciencia y una evolución espiritual firme. Y lo que obtienen son mensajes de catástrofes y no de cambios naturales que les producen terror, ira y en general un estado de incertidumbre y caos en sus vidas. Esa sería mi conclusión. Excelente, ingeniero. Pues me toca, ¿no? Sí. Yo, después de este mar de información, de opiniones, de conceptos, pudiera resumirlo brevemente en esto. Cuando un contacto nos llena de temor porque vamos a perder cualquier aspecto material, denlo por falso. Cuando los contactos sean de amor, de aprendizaje y de espiritualidad por el bienestar del ser humano, apéguense a él. Y yo les quisiera decir nuevamente que si existen los seres del espacio, dimensionales, tridimensionales, intraterrestres, extraterrestres, y quieren propagar algún tipo de mensaje, pues vengan, porque no vamos a cobrar. Y si cualquier persona recibe mensajes que deba divulgar a la humanidad, no lucre con él, porque parece igual que todos los políticos que conocemos, puras mentiras. Esto fue Señales Ocultas, muchas gracias, ingeniero Rodas, Raúl Ortiz, Israel Rodríguez, Alfredo Herrera, señora, muchas gracias, bajo una producción de Cristian Aguilar, Juan Ramón Rodríguez, nos vemos la próxima, Dios quede en sus casas y en sus corazones, hasta la próxima.